Por eso se acaba la pasión, se acaba todo. Todos esos detalles. La mujer mía me dice el árabe. Pues cuando andamos de novia andamos siempre agarrados, enganchados. Pero ahora yo voy adelante y ella atrás. ¿Qué pasó? ¡Sí, papá, terrible! Cuando uno anda de novio, no la suelta un minuto. Allá en Los Ángeles, los cholos para aprovechar a la muchacha al máximo. Ya no andan agarrados de la mano. Ahora más se le montan en la parte de atrás y van arriba de ella. Arriba, que no ha llegado a esa moda. Van arriba, sí, de la muchacha. Y cuando yo los veo, dice, todavía no están casados, porque están así. Mano. Eso es terrible. Se acaba la pasión y se acaba todo. Cuando se acaba la pasión, se acaba el bonito hablar, los regalos. Déjame decirlo, esto es duro, pero es verdad. Hay prostitutas que le van mejor que una mujer casada, porque se acuestan con el que le da la gana y le pagan. Y hay mujeres casadas que son para llevar palo, golpe, insulto, trabajo, desprecio, todo tipo de basura. Y no le dan ni un tamal frío. ¿Quién ha dicho que es un matrimonio? Es una cárcel con el verdugo adentro, con el látigo. Eso es espantoso, mano. Esa es la situación. Por eso es importante llegar a la iglesia, porque al llegar a la iglesia Dios te da fuerza, Dios te da ánimo, te da la manera, la busca. Tiene el apoyo de Dios para animar tantas perezas que el diablo trae. Porque si no es difícil. Cuando se acaba la pasión del matrimonio estamos fritos. ¿Se acuerdan cuando íbamos con la novia? A la muchacha le subía un poco el vestido y a usted se le subían los ojos, se le ponían como el sapo pisado en carreta. Quería brincarle encima. Pero después que se casa y se le sube el vestido, dice, bájate, chico, bájate ese asunto. ¿A qué van? La cosa salvaje. Una indiferencia diabólica. La mujer le puede salir al hombre con el vestido de Blancanieves, ni la ve. Pero si la vecina pone un trapo de una vez, vecina, qué bello le queda ese trapo. Está usted increíble. Acuérdate que gastamos dinerales en teléfono. Dinerales. 2 horas, 3 horas hablando por teléfono. Cierra tu mamacita, anda. No, cierra tu papi. Cierra, no, contamos hasta 3. 1, 2 y 3. Cierra. Anda, cierra. Ahí estábamos. Cuando andábamos de novio. Pero de repente nos casamos y nos llaman. ¡Ring! ¡Ya pagaste, no mires! ¡Olvídate de eso, güey! ¡Ya no me esperen! ¡Qué terrible! ¿Cuándo va a durar eso, chico? Cuando una mujer va a sentir deseo de algo, todo el tiempo insultándola, gritándole, hay todo tipo de insultos. ¿Cuándo? Por eso es el diablo aprovecha eso. Porque cuando las cosas marchan mal en el hogar, de una vez el demonio te presenta uno en la calle bien acomodado. Igual del hombre y la mujer. Una mujer que está acostumbrada a los insultos, a los gritos y a todo eso. Cuando sale se encuentra con alguien que la trata de puro caramelo. Mamacita, ella. Aparte de ti, ¿qué otro dulce hay en tu casa? Está difícil para aguantar una cosa de una flor de ese estilo, una mujer. Acostumbrar a los gritos de su marido y los insultos. Muchacho. Y más si el negro es 2 metros de alto y 7 cuartas de espalda y el pecho peludo y la correa, la herida que le llega al pecho. De una vez el diablo te dice, este es el tuyo, no la culebra jala que tienes allá adentro. Te equivocaste. Igual al hombre le pasa. Igualito. Una sola guerra, un desastre, y eso es lo que tenemos hoy en día. Hogares en pedazos, llenos de trauma. Por eso alguien tiene que ser el portador de la bendición a la casa. Los amigos que nos visitan, esto es importante, usted tiene que ser el portador de la bendición, sea mujer o sea hombre. Usted sabe cuántos matrimonios se destruyen, y especialmente en el ambiente latino. El hombre se tiene que ir a buscar otro estilo de vida,
un poquito más fuerte y se queda la mujer solo, el hombre. Y ahí el diablo es estrago. Estrago porque nosotros predicamos el evangelio noche y día y nos cuesta andar en santidad. Ahora imagínate a alguien que se mete en el trabajo noche y día y se olvida de Dios. Esa es la triste realidad. Nosotros conocimos un caso así. El hombre trajo la familia completa y al traer la familia completa se metió en el trabajo completamente noche y día y la mujer se le enamoró de un cholo. ¿Está listo? Él partiéndose el alma en el trabajo noche y día y la mujer en el nightclub. Mamita se me fue porque ella estaba cansada, se fue para el otro lado y se le acabó el mamey. El tipo llegó un día al apartamento y los encontró a los dos y no estaban orando. Se armó la pelea y el cholo lo sacó y lo mató. 30 años. ¿Usted sabe cuántos hogares se destruyen de esa manera? Por eso la ayuda de Dios no la desprecie. Recuerdo que mi señora, la pastora, tenía la oreja roja cada rato. Ven para la iglesia, mi hijo. Vente para la iglesia. Busca de Dios. Cuando el hombre decide buscar de Dios era demasiado tarde. 3 plomazos y lo acaba. Por eso, mi hermano, uno necesita el apoyo de Dios. Alguien tiene que ser el portador de la gracia de Dios a la casa. Y por él se salva y entra otra cosa. Y cuando está Dios en el camino, en la casa, las cosas tienen que cambiar. Porque nosotros en la familia pues nos dedicamos a la crianza de los hijos, traerlos a la iglesia y esas cosas para entrar, porque hoy en día ya nosotros no podemos hablarle a nuestros hijos pajaritos preñados, cigüeñas y tonterías de eso. No le hable así, háblele claro lo que hay en la olla. ¿Por qué? Porque hay demasiada pornografía. La misma televisión le enseña todos los tipos de sexo. Estamos llenos de películas pornográficas, de revistas pornográficas. Le hablan en donde quiera. Nosotros no podemos hablarle con tonterías. Si hay un lugar donde hablar de sexo es de aquí de la iglesia. El sexo no lo inventó el diablo, eso viene de parte de Dios. Satanás solo lo desordenó. Ya no podemos hablarle a nuestros hijos con tonterías. ¿Por qué? Más esa ley que pasaron ahora. Ellos van a ver hombre con hombre besándose locamente, porque una pareja de homosexuales tiene más pasión que una pareja normal. ¿Usted no sabía eso? Usted ve un par de hombres besándose y parece que tuvieran un mismo mundo besando. Se comen. Una pasión salvaje. Pura pasión. Mientras una pareja normal vive discutiendo y peleando. Ellos no, ellos se aman con locura. Y nuestros hijos van a ver eso. Beso y beso. Un tipo, 2 hombres, 2 mujeres. Y van a creer que eso es normal. Háblenle claro. No están hablando ya de tontería. Saben mucho los niños. Había un señor que estaba preocupado por la niña, ya tenía 10 años. Y le dice a su hija: hija mía, es tiempo ya de que hablemos de sexo. Y la niña le dice: ¿qué quieres saber, papá? Ya lo sabía todo. Hoy en día no es como antes, man. Hoy en día hay demasiada publicidad. Y si no le hablamos nosotros a nuestros hijos, le hablan en la calle los amigos con perversidad y los pervierten. Por eso hay que dedicarle tiempo. Porque levantar hijos a golpes, sombrerazos y patadas, eso es fácil. Papi, quiero que cállate. Papi, ¿por qué no me cállate? Papi, ¿por qué? Cállate. Eso es fácil, levantar hijos así. Pero con dedicación, con oración y con cuidado. Eso es difícil. Porque lo bueno cuesta caro. Y hay que hablarle claro ya. Ya no se puede más. Demasiada contaminación. El diablo quiere llegar a la familia como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. En los tiempos de Sodoma, cuando Dios tuvo que destruir esas ciudades, el asunto había llegado a un grado espantoso. Cuando llegaron los ángeles en forma de hombre para avisarle a Lot que saliera, dice la Biblia que todos los hombres de la ciudad
desde el más grande hasta el más pequeño, rodearon la casa de Lot